Estamos en estos momentos en la comunicación telefónica con César Delgado. Es ex oficial mayor del Congreso de la República. Señor Delgado, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido, exitosa en esta programación especial. Exitosa. Buenas tardes, Pedro. Por favor, explíquenos lo que se dio en el Congreso de la República, porque estamos intentando hacer un ejercicio de ubicar los artículos, los literales, los numerales, de los criterios aplicados en esta cuestión de orden planteada por el congresista Waldemar Cerrón y aprobada por más de 80 votos, 84 votos, para que los ministros de Estado tengan participación dentro de ese debate del Pleno, y además la siguiente cuestión planteada por la congresista Gladys Echaíz, de que tengan 2 minutos y que luego esos minutos van a ser deducidos, descontados del tiempo de la bancada de Perú Libre. ¿Cómo se manejan esos escenarios cuando no está reglamentado dentro de la norma parlamentaria, señor Delgado? Pedro, simple y sencillamente no vas a encontrar absolutamente ninguna explicación ni en el reglamento del Congreso ni en la Constitución. Es en realidad un acto en el que se ha intentado conseguir que se haga algo que ni el régimen político peruano ni nuestro régimen representativo ha presenciado alguna vez en nuestra historia. De acuerdo a nuestro reglamento, el ejercicio de la defensa cuando hay un proceso de vacancia presidencial se cumple en los 60 minutos que se le asigna al presidente de la República y a su abogado defensor para que realice la presentación de los argumentos con los cuales contradirá las imputaciones que se hacen al presidente de la República. Pero en este caso, aparentemente luego de la gestión que ha realizado el presidente del Consejo de Ministros, mediante la cual está distorsionando el ejercicio de una facultad que la Constitución le reconoce al gabinete, como lo es la concurrencia voluntaria del gabinete al Congreso, se está utilizando esa vía, que ya se utilizó mal cuando el señor Salvador del Solar creyó que ese artículo constitucional lo facultaba para ingresar, lo autorice o no lo autorice el Congreso. El recinto parlamentario, el hemiciclo del Congreso, está reservado exclusivamente para que en él intervengan de oficio los congresistas elegidos por el pueblo. Excepcionalmente pueden intervenir los ministros cuando así lo prescribe el reglamento y la Constitución, o el propio presidente de la República cuando la Constitución así lo faculta. Este es un caso sin ningún precedente y lamentablemente una vez más advertimos que es la inexperiencia de los congresistas la que los lleva a distorsionar el perfil de nuestro régimen político, reconociendo un mecanismo supuestamente de defensa que no corresponde. Los ministros deben responder cuando son interpelados o invitados. Pero señor Delgado, a ver, quiero entender un poco el criterio adoptado por Mari Carmen Alba, la presidenta del Congreso, ante la cuestión de orden, cuestión previa planteada por Waldemar Cerrón. Al momento de aceptar, someter a votación esta cuestión planteada por Cerrón, de que los ministros que acompañaron al presidente también participen, ¿se usó qué cosa? ¿Qué tipo de criterio? ¿El vacío legal, el vacío legal al no estar reglamentado, o termina vulnerándose, violándose el reglamento parlamentario? Bueno, el reglamento parlamentario en realidad es una pauta que se basa en tradiciones y en una práctica parlamentaria. El reglamento es consecuencia de prácticas parlamentarias. El reglamento no está cincelado en piedra. Entonces, en buena cuenta existe un margen de flexibilidad, pero el límite de la flexibilidad lo constituye la naturaleza de nuestro régimen político y la naturaleza de la participación que tiene el gabinete dentro del régimen político en el hemiciclo del Congreso. Esos son los parámetros, pero lamentablemente cuando tú no sabes dónde estás parado y utilizas las instituciones parlamentarias de una manera tan abierta, obviamente tú estás distorsionando la naturaleza del régimen político, lo estás convirtiendo en un régimen político
parlamentario que no es el que nosotros tenemos. Ya, entonces, pero señor delegado, entonces, para ir entendiéndonos mejor, entonces, lo que se está haciendo con esta cuestión previa, cuestión de orden planteada por Valdemar Cerrón, aprobado por 84 votos, 29 en contra, en el Congreso de la República, es distorsionar este debate de moción de vacancia. ¿Se está distorsionando, se está deslegitimando? No solamente se está distorsionando el proceso de vacancia presidencial de acuerdo a los preceptos que contiene el reglamento, sino que además se está distorsionando la naturaleza de nuestro régimen político. Insisto, Pedro, el problema no es de ahora, el problema lo ha originado el gobierno del señor Martín Vizcarra con Salvador del Solar, que creyó que podía utilizar el mecanismo de la concurrencia voluntaria de los ministros para estar presentes en el debate del Congreso, aun cuando el Congreso no los haya autorizado para que estén presentes. Esa es la primera distorsión y se basa fundamentalmente en la inexperiencia y en las insuficientes competencias que tienen los congresistas para desempeñar su función representativa. Punto, no hay más. Ya, entonces, ¿qué tendría que ser después de esta cuestión, este cuarto intermedio que ha planteado Valdemar Cerrón y que finalmente los congresistas están caminando, están en una cháchara, están de repente tomando soga por allí? ¿Qué tendría que ser la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba? Tomar en cuenta esta cuestión también planteada por Elvis Vergara de que se vuelva a someter a votación y dejar sin efecto la participación de los ministros de Estado en este debate de la moción de vacancia. Lo que tendría que ocurrir sería que se presente un pedido de reconsideración de la decisión. Eso es lo que tendría que hacerse, porque si la decisión la ha tomado la Junta de Portavoces y la Presidenta la ha expuesto ante el Pleno, cabe que en el Pleno del Congreso un congresista pida la reconsideración de esa decisión, que aun cuando no la hubiera tomado el Pleno, sino la Junta de Portavoces, cabría que se deje sin efecto y que se revoque una decisión insuficientemente fundamentada en nuestras prácticas parlamentarias, prácticas que tienen una tradición de más de un siglo. Ya, pero si no se ha instalado en piedra, como usted nos ha dicho, ¿por qué no hacerlo flexible dentro de ese debate en aras de encontrar alguna respuesta frente a cuestionamientos que podrían darse? ¿No se hace necesario ese escenario con la participación del ministro de Estado, ya que el presidente no puede debatir con congresistas? Es que el proceso de vacancia, Pedro, no es un debate, es simplemente la defensa de los argumentos que tiene el presidente ante el Congreso. El debate se da entre congresistas, no se da entre los congresistas y su defensa, solamente es entre ellos. Ni siquiera está presente el presidente de la República y tampoco se queda presente el abogado. La flexibilidad a la que tú apelas, por otro lado, tiene un límite, y el límite te lo estoy señalando, es la naturaleza de nuestro régimen político. Nuestro régimen político no es un régimen parlamentario en el que los ministros, los miembros del gabinete, tienen la presencia legitimada ante el Congreso. ¿Por qué? Porque los ministros, antes de ser ministros, todos son parlamentarios. En este caso, los únicos que son parlamentarios son 2 o 3 miembros del gabinete. Y ellos serían los únicos que tendrían derecho a quedarse para debatir. Los demás, los que no han sido elegidos por el pueblo, no tienen por qué tener un sitio en el hemiciclo del Congreso, así de sencillo. Ya, quiero cerrar con esto, señor Delgado. Pongamos que finalmente continúen con esa decisión dada por 84 votos a favor, de que los ministros de Estado participen dentro de ese debate por la vacancia del presidente de la República, Pedro Castillo. ¿El hecho de que participen termina convirtiendo en ilegal ese debate, en ilegal una posible participación o posible decisión, o simplemente termina siendo algo fuera de lo normal? La consecuencia va a ser que es algo fuera de lo normal, es algo anómalo, es una desviación, pero no es ilegal. Decir en sentido estricto, no se puede decir en sentido estricto que carezca de validez. ¿Por qué? Porque hay un respaldo de las mayorías y las decisiones en el Congreso se toman por mayoría, pero el límite de esas decisiones es el respeto a nuestro régimen político. Si tú no sabes el tipo de régimen político del que tú eres parte, naturalmente estás desviando, distorsionando, desnaturalizando el tipo de régimen político que establece nuestra Constitución. Como te lo repito, así de sencillo, no hay nada más. Bueno, y si eso se maneja dentro del Congreso, para terminar, señor Delgado, ¿por qué Oficialía Mayor del Parlamento no le informó, no le advirtió sobre ese tema a Mari Carmen Alba? ¿O es una prerrogativa de la mesa directiva tomar ese tipo de decisiones?
Bueno, en realidad el oficial mayor puede decir lo que le parezca y eventualmente puede hasta habérselo dicho, pero quienes toman las decisiones no son el oficial mayor o el director general parlamentario, son los congresistas con el ilustrado criterio de que dispongan a partir de la elección que hizo el pueblo de ellos. Punto. Bien, señor Delgado, muchas gracias por la comunicación alcanzada. De nada, Pedro, hasta luego. Bien, muchísimas gracias por su participación para conocer un poco más cómo se maneja el fuero parlamentario dentro de diferentes escenarios de debates. Hay diferentes escenarios de debates. Una cosa es el debate por una ley y el debate por una interpelación o una censura, y otra es el debate por la vacancia del presidente de la República. Ha sido César Delgado, ex oficial mayor del Congreso, conversando con nosotros y dándonos mayores luces de lo que ha pasado en el Parlamento.